Buenas noches, ¿cómo están? Para hoy vamos a hablar sobre un concepto de este señor, se llama George Soros. George Soros, él es, digamos, un financiero que tiene un fondo de dinero, él lo administra. Y pues cuando yo estaba estudiando economía, yo leí un libro sobre él y él hablaba sobre cuál era la solución para que la pobreza o cerrar la brecha en la desigualdad, de la pobreza y de las desigualdades. Entonces, él hacía una propuesta que generara un fondo de inversiones en donde todos los países eh, dieran unos recursos y ese fondo sería un fondo común administrado. Pero él llegó a la finalidad en su libro, lo que pasa es que no me acuerdo ahorita el libro, el primer libro que leí sobre él, y él decía que ahorita que nadie va a regalar dinero. La verdad es esa. Él hacía esa propuesta, pero él decía que a lo último nadie regala dinero. Entonces, en eso termina ese libro que yo leí hace mucho tiempo. Y pues hace unos 2 años compré este libro que se llama La tormenta financiera de George Soros. George Soros lo sacó debido a la crisis del 2008. Entonces, en la primera parte, en la introducción del libro, él habla sobre, digamos, que las crisis financieras siempre han existido debido a que existen instrumentos financieros, en especial, me voy a focalizar en el 2008. Él dice que, digamos, se inventaron indicadores sintéticos o indicadores muy sofisticados para, digámoslo, entre comillas, para enredar a la gente, es la verdad. Entonces, esa fue la burbuja inmobiliaria, pero ellos nunca pensaron que los precios de los inmuebles iban a decaer o iban a disminuir y por eso fue que se generó esa crisis del 2008. Además de lo que yo les mencionaba al principio, en febrero y marzo, que la crisis del 2008 fue por unos créditos que se llaman subprime o basura, que eran créditos que los mismos asesores sabían que eran de dudosa reputación, es decir, que los beneficiarios de esos créditos hipotecarios no iban a cumplir sus obligaciones y por eso también fue que se generó la crisis. Entonces, él llama a eso y él dice que cuando él estaba estudiando, él se incentivó o le llamó la atención el estudio del mercado financiero. Entonces, él dice una teoría que es una teoría más bien filosófica. Entonces, para poder interpretar los mercados financieros. Y vamos a hablar de eso un poquito. Entonces, eso lo hablamos y es del lado siguiente. Todo el mundo quiere tener un conocimiento. Eso él le llama, digamos, reflexividad. Muy buenas Reflexividad, noches. buenas noches, ¿cómo estás? Reflexividad significa que usted posee un conocimiento y lo aplica. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Usted conoce el concepto de la inversión. ¿Qué es invertir? Pues poner en rendimiento un recurso, ¿sí? Sea un inmueble o sea dinero, ¿cierto? Entonces, ¿qué es inversión? Pues colocar a rendir, o sea, obtener rendimientos de un recurso. Listo. Ese es el concepto teórico de la inversión. ¿Exacto? Listo. A la hora de usted ir a hacer y actuar, entonces usted ya sabe el concepto del rendimiento y le dicen a usted, usted puede invertir en finca raíz, puede invertir en bonos o puede invertir en acciones. ¿Entendido? Entonces usted va y hace la obra, es decir, actúa. Entonces, esos primeros dos, el conocimiento y la acción del conocimiento se llama reflexividad. Acuérdense que estamos hablando en la parte filosófica.
Entonces, él dice que eso se llama reflexividad. Pero, ¿qué es reflexividad? El conocimiento más la acción. ¿Listo? Estamos hablando del concepto de inversión, no más. Y que usted va y aplica, usted tiene 1 millón de pesos y va y lo coloca en un CDT y con eso tiene un rendimiento. No es más. O compra una finca raíz y usted tiene 15 o 20 millones de pesos. O en este caso, $20,000. ¿Qué es lo que dice él? Que hay un sesgo. ¿Qué es un sesgo? Es un error. ¿Por qué? Y es de la parte filosófica. Porque si usted, y eso fue lo que pasó en la burbuja del 2008, si todo el mundo, ejemplo, por eso es que dicen la diversificación del riesgo. Usted debe diversificar el riesgo, no poner todos los huevos en una sola canasta, sino diversificar el riesgo, ¿cierto? Entonces, ellos invirtieron en el mercado de finca raíz, pero ¿qué pasó? Que el precio fue que disminuyó y todo el mundo cayó en la crisis. Entonces, hay una parte que es el sesgo, o sea, digamos, todo va en una sola dirección, ¿cierto? No hay sesgo, es decir, no hay error. Y el error es la falta del conocimiento. ¿Sí me hago entender en parte filosóficas? Es una filosofía que le está diciendo en el libro. Entonces, por un lado está la reflexividad, que es el conocimiento más lo que usted actúa. Entonces, inversión, por ejemplo. Entonces, usted sabe que invierte en finca raíz o en mercado financiero, CDT de acciones. Perfecto. Ahora, sigue el otro paso, que es la falta de conocimiento, el error del conocimiento, que se llama falibilidad. Falibilidad se llama eso. Por eso, en la parte filosófica tiene que haber, eso lo dicen filósofos, no soy yo, eso lo dicen filósofos, y ellos dicen que a toda acción tiene que haber una contraparte. Por eso es que tiene que haber algo de oposición, porque ayuda a corregir el rumbo digamos, de ese conocimiento, de esa reflexividad. Por eso en los mercados, y él interpreta los mercados financieros, entonces él dice que los mercados financieros en realidad son un laboratorio, porque son instrumentos que se crean a partir de un conocimiento, pero que ese conocimiento se supone no es completo, no tiene digamos, un conocimiento completo, y eso se llama falibilidad, es decir, no hay error. Entonces, cuando usted actúa y si alguien no dice que es la famosa diversificación del riesgo, usted dice, ojo, pilas, no ponga todos los huevos en la canasta. Le dicen a usted, no ponga todos los huevos en la canasta. Diversifique su inversión. Ponga un 10% en acciones, ponga un 30% en inmuebles y ponga un 10% en bonos. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que cuando todo el mundo hace lo mismo y todo el mundo, y usted cree que va bien, por eso fue lo que pasó en la crisis del 2008 y él dice que en otras crisis, por eso es que se generan las crisis, en la parte filosófica, porque todo el mundo está convencido de un conocimiento y no hay una parte que le diga, oiga, de pronto la están embarrando o de pronto existe un error. Eso es lo que él interpreta. Entonces, él en su universidad, cuando estaba estudiando, él dice que porque es una abstracción digamos, de los mercados financieros. Todo el mundo, o la teoría económica, ya en este caso la teoría financiera, trata de describir cómo son los modelos financieros. Y los modelos financieros, pues, ¿quién los creó? El humano, el ser humano. Entonces, usted por ser humano tiene un sesgo de error. Por lo tanto, es una parte, pues yo quiero plantear el debate, plantear la reflexión, porque es importante, digamos, tener ese conocimiento o esa teoría, porque en realidad es cierto, los mercados financieros son un modelo financiero creado por el hombre. Aunque existan métodos científicos, en algunos casos, por ejemplo, digamos, la teoría de Newton. ¿Cuáles son las leyes de Newton? Pues la ley de la gravedad, inercia
y la otra, no me acuerdo ahorita. Entonces, eso sí tiene un método científico, pero en realidad los mercados financieros no tienen un método científico como tal, ¿o sí? Lo que hay son indicadores que demuestran hacia un modelo matemático digamos, un beneficio. Pero esos indicadores, ¿quién los crea? El ser humano. Entonces, usted está jugando con algo que son los inmuebles. Por eso se creó la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y en muchas otras más. Él dice que, yo tengo aquí anotado, y él dice lo mismo con la crisis bancaria en 1982, que fueron créditos insolventes. Y eso en América Latina también nos repercutió con los bonos Brady. Entonces América Latina perdió crecimiento con eso. En Asia ellos, digamos, las economías asiáticas quisieron igualar el dólar con las monedas de ellos, lo cual obviamente, digamos, lo que hizo fue esto. El dólar era más poderoso en ese momento, una moneda más fuerte. En el 2000 también hubo unas burbujas, digámoslo así, con la tecnología, con estas empresas tecnológicas que empezaron digamos, a sobrevalorar el tipo de las acciones. Y en el 2008, pues él dice con instrumentos sofisticados de gestión de riesgos que se supone que tienen conocimiento y que actúan, pero no existe la falibilidad, que la falibilidad es como el error del conocimiento como tal. Entonces, es algo que yo quiero que ustedes pues tengan en cuenta, porque lo que él dice es cierto, los mercados financieros en realidad son un laboratorio, es un experimento que depende de muchas variables, como la tasa de interés, como por qué entonces en el mercado financiero, digamos, en los créditos hipotecarios, por qué el valor de un inmueble bajó de precio y afectó el mercado financiero. Es que es ahí en donde uno va y a la vez pues trata digamos, de explicar la naturaleza del fenómeno de la crisis como tal de la burbuja en los mercados financieros. Pues este tema lo pongo a reflexión, lo pongo como a manera de que ustedes también tengan como una parte de curiosidad y sobre todo busquen a este señor que el libro es muy bueno, jóvenes. Busquen porque él se basa en hacer esa teoría, digámoslo así, de la reflexividad y de la falabilidad, que es el error del conocimiento, en un filósofo. Y el filósofo se llama, ya le digo, Karl Popper. Lo voy a colocar aquí en el chat para que ustedes, pues, cuando quieran, lo busquen por Google o miren a ver, porque es interesante hablar sobre eso también. Sobre eso. Él se llama Karl Popper. Y el libro se llama La tormenta financiera. Y luego les voy explicando acerca de lo que él más dice, de George Soros. Entonces, sería bueno que miraran, digamos, qué dice Karl Popper acerca de eso, de la reflexividad y la falibilidad. Que como todo, él dice que nadie tiene la verdad, en el conocimiento nadie tiene la verdad. Entonces, es algo más filosófico, algo más de ir más allá, ¿no? De hacer una reflexión y contraponer o poner como poner un debate acerca de lo que uno abstrae acerca de los mercados financieros, de cómo ellos interpretan o cómo se genera el modelo financiero acerca de los bienes, y de los bienes como bienes raíces, o a veces se tratan de inventar indicadores de riesgo para involucrar a una masa que es la población y meterlas en el cuento del mercado financiero. Entonces, pues yo les dejo ahí la inquietud, a ver qué buscan ustedes, y la próxima semana miramos a ver y hablamos un poco de eso. ¿Les parece?
Sí, señor. ¿Sí? Sí, profe. ¿Me entendieron el cuento Sí, o profe. estoy muy subido? De hecho, profe, yo quisiera pues comentar, no sé, a los estudiantes si les interesa, a los compañeros, hay una película muy bacana que se llama La Gran Apuesta. Ajá. Ahí explican muy bien lo que fue la crisis de los créditos hipotecarios del 2008. O sea, es muy bacana la película si la quieren ver. Ah, bueno, exacto. Entonces, la realidad, porque fue yo se la he explicado allá, se la expliqué creo que allá. La realidad de la crisis del 2008 fue porque hubo avaricia y hubo codicia. Entonces, ¿qué pasó? Que, digamos, el banco genera los créditos. Los asesores sabían que esos créditos eran de dudosa reputación. Es decir, que usted le da esos créditos a personas sin tener análisis crediticio. O sea, usted no le hacía ningún análisis. Usted me va a responder por ese crédito, si me puede pagar. Entonces, ellos lo dieron. ¿Por qué? Porque usted adquiere comisión. Entonces, entre usted más créditos dé, pues sus comisiones se elevan. Lo otro, eh, la inmobiliaria. La inmobiliaria tiene que estar ahí 50 y 50, porque el banco le ofrece, pero ¿quién le va a ayudar a comprar las viviendas? El banco. Y tiene que también estar en ese cuento las aseguradoras. Entonces, por eso es que se quebró AIG Seguros. Aquí había una, tenía 187 en el mundo. Aquí en la Cero había una. Entonces, AIG Seguros era la que respaldaba esos créditos. Y por el otro lado, el huevón, el inversionista, que es el que no sabe. Entonces, el inversionista entra en ese juego. Y para que usted entre en ese juego, tiene que haber conocimiento de causa, digamos, para poder ofrecer esos créditos hipotecarios, que se llaman basura en español y subprime en inglés. Y eso es lo que pasa, la avaricia, la codicia, eso fue lo que generó la burbuja financiera. Entonces usted sabe que una burbuja es eso, son tantas mentiras que ¡pum! Explota la burbuja y todo se sabe. Por eso es que dice un dicho, a lo último todo se sabe. No hay mentira que no logren saber. Entonces, por favor, busquen ese señor, George Soros, Karl Popper, y pues por curiosidad, me vamos a ver qué consultan ustedes y qué les digo yo en la próxima semana. ¿Listo? Profe, consulta. ¿Cómo? Consulta. Dígame. Tenemos esta semana, bueno, esto ya terminó prácticamente, y la otra de clases. Ya después vienen exámenes finales. No, los exámenes finales creo que son la última y primera semana. Bueno, pues en el documento que yo tengo están para la primera semana de julio. Hola, profe, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, profe, ¿usted me puede indicar la tercera nota que va a hacer o en qué se va a basar? En todo lo que hemos hecho. Tranquila que yo, digamos, las participaciones de todos, yo veo quién está y quién no. De acuerdo a eso, pues se va subiendo o se va bajando la nota. Pero está bien. 5 para los que conectan. Eso, de 5 para abajo. ¿Listo? Entonces, Listo, bien, profe. entonces yo Bueno, profe, entonces, los invito a que, Listo, profe. por favor, con su señor, dígame. Profe, y las personas que digamos que no tengan internet o cosas así, que no se puedan conectar, entonces en tercera nota sacarían uno. Entonces esas personas colocan por ahí 4. ¿Entendí? ¿Listo? Bueno, bueno, profe, estamos bien entonces. Listo. Entonces, por favor, busquen ahí en el chat, le coloqué Karl Popper y la tormenta financiera de George Soros. George Soros es un tipo, bueno, hay mucha gente que dice que defraudó al mundo, pero no se sabe, o sea, a ciencia cierta yo no creo. Pues uno no sabe, ¿no? Pero el tipo es muy bueno, o sea, el tipo tiene una idea muy buena y fue el que la desarrolló cuando él estaba estudiando. Y es la verdad, los mercados financieros son unos experimentos. Entonces, claro, los que sepan el conocimiento del mercado financiero de pronto me pueden contradecir, pero por eso es la gestión del riesgo. Entonces se inventan unos indicadores como para que uno entre al juego
y es duro. Entonces, hasta que no exista una ética en cuanto a esos indicadores, pues, digamos, todo va a salir bien. De resto, no. ¿Listo, ¿Llegó muchachos? Luis? ¿Cómo? Llévale el frasco. Bueno, listo, muchachos. Feliz noche. Bueno, profe. Listo, profe, muchas gracias. Pablo, llegó Luis. Listo, Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Fue. listo, sí. Esté bien, profe. Chao. Bueno, profe, feliz noche, que R. descanse. Listo, gracias. Chao. Profe. Chao. Luego. Profe, feliz Chao, noche. profe. Chao, feliz noche.